Acá directamente vos no opinabas. El residente de primer año tiene que hacer de 8 a 10 guardias. No hay tu tía. Estabas por hacerla. Te miraban y decían, es lo que te toca. Los prepúberes, digamos entre 12 y 13 años, están vivenciando cosas que tendrían que vivenciarlas posteriori. ¿Cómo definirías el sistema de salud argentino? No es igualitario este servicio de salud. En el tema de los insumos, como en la infraestructura, como en los salarios para los médicos, hacer 8 a 10 guardias, trabajar hasta los sábados incluidos, más las guardias de 24 horas, más quedarte hasta las 5 de la tarde. Se tarda mucho. Los pacientes de PAMI los sufren a diario porque tienen turno a los 6 meses o más. Y cuando llegaba a casa eran las 7 de la tarde y yo lo único que quería era dormir. Me dice, doctora, ¿por qué no va a dormir y mañana me hace la historia clínica? Porque la nena está bien ahora. El celular pasó a ser un juguete más. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a un podcast de Doris. Hoy estamos con una invitada muy especial, Virginia. Bueno, quería preguntarte, Virginia, que te presentes, que nos digas quién sos. Hola Doris, gracias por la invitación. Antes que nada, yo soy la doctora Borrillo, Virginia, y me dedico especialmente a pediatría y a nefrología tanto de adultos como de niños. Y a su vez soy jefa de un servicio de un hospital público. Buenísimo. Nosotros siempre arrancamos nuestras entrevistas un poco volviendo al principio de todo. ¿Cómo fue tu vínculo con la medicina? ¿Qué te llevó a estudiar medicina? Y a mí me llevó más que nada, viene de mi infancia, porque tanto mi mamá como mi papá o mis primos y tíos son médicos. Entonces siempre mamé desde chiquita el tema de la medicina. Yo siempre recuerdo, mi mamá tenía consultorio en la casa y me recuerdo que jugaba con las muñecas, pero no como mamá, sino como doctora. Entonces le ponía inyecciones en la cola a la muñeca, o si no, le hacía kinesio, golpecitos en la espalda. Y bueno, más que nada lo mamé desde chica, siempre estuve en los hospitales o en las clínicas donde ellos trabajaban. Y bueno, mi mamá pediatra, entonces también me gustaba mucho el tema de los chicos y me decidí por pediatría al principio. Bueno, muy interesante tu historia. O sea, venís de familia de médicos. Sí. ¿Y vos sentís que si no hubieses tenido padres médicos hubieses hecho otra carrera? No, creo que la hubiera elegido también. Bueno, bien. ¿Se puede decir que cumpliste tu sueño? Sí, sí, sí. Cuando vos estudiabas, ¿cómo era la facultad? ¿En qué facultad te recibiste? Contanos un poquito de tu formación. Y mirá, yo cuando terminé la secundaria me decidí por hacer medicina. En mi época, hace 34 años, se entraba por examen. Así que, bueno, cuando entré fue toda una alegría porque se entraba con examen y uno estaba expectante si había entrado o no había entrado. Y yo viví en la facultad feliz, en realidad, porque es todo un logro entrar. Y después, dentro de la carrera, había materias que me gustaban más, otras menos. Anatomía me encantaba, me encantaba. Fui un año ayudante de anatomía, histología no tanto, pero había materias que me gustaban más que otras, pero dentro de la facultad lo viví bien y creo que fue una buena formación. ¿Sentís que se te pasó rápido, lento? ¿Cómo lo viviste en ese momento? ¿Sufriste de la carrera? Y hasta tercer año fue
fue de estudiar en forma continua, y después de tercer año, cuando empezaban las carreras de especialidad, fue mucho más lindo. Pero siempre me gustaron. Histología no tanto, pero las otras materias sí. Bien. Y un poco hablando ya, bueno, vos sos una profesional de muchos años de experiencia de los sistemas de salud, tanto público como privado. Vos, ¿cómo definirías el sistema de salud argentino? Bueno, ahora no es igualitario este servicio de salud. Yo tuve la experiencia de vivir en otros lugares, de tener experiencia en otros países. Entonces, acá se divide tanto en lo público como en la obra social y en las prepagas. Yo creo que tanto en lo público como en las obras sociales hay deficiencia, tanto en el tema de los insumos, como en la infraestructura, como en los salarios para los médicos, los horarios, conseguir un turno para una tomografía o un estudio de alta complejidad se tarda mucho. Los pacientes de PAMI los sufren a diario porque tienen turno a los 6 meses o más. Y en el tema de las prepagas, si bien los turnos son más acortados, pero bueno, es más directo, digamos. Genial. En todos estos años de trabajo que tenés, ¿cómo es tu experiencia trabajando en público o privado? Para un médico que se está por recibir o que quiere ejercer, ¿qué le recomendarías hacer? Bueno, eso depende de cada uno. Para mí, el tema de lo público y de haber terminado la residencia te da la capacidad para ver muchos pacientes y formarte bajo un supervisor. Cuando terminas la residencia, ya esa supervisación no está. Entonces depende todo de tus logros y tus no logros, depende de uno y de cómo te vayas capacitando. Yo creo que en la parte privada es un poco más fácil, en la parte pública a mí me gustan las dos y más que nada siempre me manejé tanto en lo público más que nada, pero en lo público dentro de todo el tema, ya te digo, de los insumos, de la infraestructura y de los honorarios, que son totalmente distintos. Ok, o sea, para el que no sabe, ¿dónde se cobra más? Sin hablar de montos, obviamente. ¿En un público o en un privado? En un privado. Ah, ok. Bueno, ¿sabes que te hago una consulta ya que lo mencionás, el tema de las residencias? ¿Vos cómo viviste tu residencia? Yo la viví muy bien, la vivencié. Siempre digo una frase que siempre me quedó de mi papá, que me decía que la voluntad de uno y la perseverancia de uno es donde te lleva al éxito donde vos querés llegar. Entonces, la residencia para mí fue eso, mis ganas, mi pasión, la actitud de uno de cómo llegar y terminar la residencia está buena realizarla, por lo que te contaba recién, que eventualmente si vos no te perfeccionás, tenés dos opciones. Es la residencia o la concurrencia. Ahora concurrencia no hay. Entonces, la residencia es la que te da la formación y la capacidad para atender mayor cantidad de pacientes. Ponerle en mi caso, en primer año yo atendí un flujo bastante alto de pacientes, hacer 8 a 10 guardias, trabajar hasta los sábados incluidos, más las guardias de 24 horas, más quedarte hasta las 5 de la tarde. Entonces, preparar ateneos, preparar charlas, digamos, es una formación continua y creo que
está bueno que todo el mundo haga la residencia. Y bueno, más que nada eso. Claro, yo también te lo pregunto, bueno, en tu época, ¿vos conocés residencias actuales? ¿Son distintas las residencias de hace 30 años que las residencias de ahora? Yo creo que sí. En mi época directamente vos no opinabas. En mi época te decía, bueno, el residente de primer año tiene que hacer de 8 a 10 guardias mensuales. No hay tutía. Y los fines de semana, por supuesto, era el residente de primer año. No es que protestabas por hacerla. Te miraban y decían, es lo que te toca. Y no tenías opción. El tema de hacer trabajos prácticos, te tocaba el residente de primero y segundo año, bueno, hablar en los ateneos. Eso, digamos, la formación fue brava al principio, pero linda. Claro, digamos que se puede sobrevivir a la residencia. Yo sí, yo digo que sí, es difícil. Te cuento mi experiencia. Yo en esa época estaba casada y cuando llegaba a casa eran las 7 de la tarde y yo lo único que quería era dormir. Mi ex me decía, que es contador, decía, vos estás loca en hacer la residencia, te están matando, no estamos nunca juntos y te dormís arriba del plato. Me dormía arriba del plato. Pero yo seguía igual porque era mi objetivo, era lo que quería hacer, lo que quería especializarme. Y es más, terminé la residencia de pediatría y me metí en la residencia de nefrología infantil. Y después hice la residencia de nefrología de adultos. Entonces, para mí, sí, me gustó, me gusta el estudio, perfeccionarme, actualizarme, estar permanentemente leyendo cosas que uno, ya sea a través de dar charlas o para uno mismo y para la actualización. Antes de meternos un poco en tus especialidades, me gustaría saber si tenés alguna anécdota del cansancio de la residencia, algo que quieras contarnos. Uy, sí. En primer año resulta que tengo varias, pero una en especial que siempre me acuerdo. Yo era residente de primer año y eran como las 5:30 de la mañana. Yo había hecho como 10 partos, había hecho como 10 internaciones o más, y se interna una nena con una neumonía que, bueno, yo la había compensado. Y digo, bueno, después le hago la historia clínica. Me tomé un café y le digo a la mamá, vamos a hacer la historia clínica. Y estoy sentada y me quedo dormida con el libro y la lapicera. Y la mamá me dice, doctora, ¿por qué no va a dormir y mañana me hace la historia clínica? Porque la nena está bien ahora. Así que, pero bueno, eso fue una experiencia que, eso fue en primer año. Y otra de las experiencias que, bueno, que yo lo cuento, que para mí las enfermeras son muy importantes. Yo trabajo en servicios de internación y son nuestro puntal también. Y en primer año, ya también de madrugada, uno hace los planes de hidratación y me dice, doctora, me parece que está mal el plan de hidratación, ¿por qué no se fija? Y bueno, esas cosas es como que te quedan. Claro, son como parte de la formación, ¿no? De uno, porque yo lo que quiero también transmitir un poco es que el mensaje al residente que hoy está sufriendo la residencia. Yo veo que vos lo contás con una sonrisa. Quizás un residente que yo entrevisto ahora no me lo cuenta con una sonrisa.
No, porque para mí depende de la actitud, de la pasión que uno le pone a las cosas. Y para mí la residencia era como, mi objetivo era recibirme y tener la especialidad. Entonces, yo la vivencié, la viví bien con mis compañeras de residente. Mi jefa era bravísima, pero es más, este año voy al hospital y me la encuentro como jefa directora del hospital, y me la encontré a mi jefa de residentes y le di un abrazo, pero fue haberla encontrado ayer. Y por más que era bravísima y tenía un corazón de oro, tiene un corazón de oro, bueno, para mí, yo les digo a todos los residentes que están pasando, la están pasando mal porque te quedas dormido, comes con comida fría, o muchas veces ibas al comedor a las 12, no tengo más comida, te decía, te puedo dar un pancito. Y bueno, vos te tomabas un café con leche con el pancito a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y era lo que tenías. Y bueno, y esas cosas pasan, pero también en lo privado, porque vos te la pasás trabajando quizás y llegaste al comedor, el comedor está cerrado y tenés que comer lo que hay. Entonces, y al residente, digamos que el primer año es muy difícil, pero los otros años se hacen más livianos y yo la vivencié bien. Tuve unas compañeras espectaculares y una jefa de residentes muy buenas. Perfecto. ¿Cómo definirías la pediatría? La pediatría, bueno, es una especialidad que se dedica más que nada al niño y al entorno familiar también. El entorno familiar también influye mucho y se encarga más que nada no solamente de las patologías, sino también de la parte psicosocial del niño. Actualmente estamos viviendo a través de la pandemia muchos chicos con trastornos neurolingüísticos, muchos chicos autistas, muchos chicos con dificultad en el habla o retraso madurativo. Están mucho tiempo con el celular. Lamentablemente el celular pasó a ser un juguete más y eso dificulta el desarrollo neurológico y el desarrollo madurativo también del niño. Y lamentablemente estamos viviendo eso, también se están viviendo actualmente, por lo menos en mi hospital. Como que los prepúberes, digamos entre 12 y 13 años, están vivenciando cosas que tendrían que vivenciarlas posteriori. Entonces, habló sobre el tema de relaciones sexuales, el tema de educación sexual, que es muy deficiente, el tema de cómo colocarse un profiláctico en el balón, cómo evitar el embarazo, cómo evitar las enfermedades venéreas. Hay mucha sífilis actualmente. Entonces, y lamentablemente hay nenas entre 12, 13 años o chicos de esa edad que presentan esta patología. Entonces, en este momento yo creo que se prioriza o hay muchas patologías con trastornos neurolingüísticos, retraso madurativo, y yo creo que el tema de que los papás están trabajando muchas horas afuera, el tema de que está el celular de por medio, también como medio de juguete, no influye en esto. Claro, esto justo que lo mencionás, te lo iba a preguntar. Tema de los padres, ¿cómo sentís que fueron evolucionando? Vos me imagino que en el transcurso de tu carrera viste padres de hace 20 años y padres de ahora. ¿Qué diferencias ves entre los padres? Porque creo que el trabajo mucho del pediatra es más con el padre que con el niño también. Sí.
Si bien los nenes ahora, no es como en mi época, el nene de mi época se quedaba atrás tranquilito, listo, pero en esta época los chicos están mucho más maduros, digamos, maduros me refiero a que, a ver, con respecto a los papás, con respecto a los papás, son dos épocas totalmente distintas. La mamá estaba más presente en la casa. Entonces ahora normalmente ambos padres trabajan. Está al cuidado de una señora o está al cuidado de una maestra en jardín. Entonces quizás los chicos pasan de 8 horas o a veces más horas en una guardería o en un jardín infante. Y quiera o no, eso influye. La maestra pasa más horas con el nene que con los padres, porque los padres lo van a retirar, ya están medios cansados del trabajo y bueno, las horas que le quedas va a dormirse a las 8 o 9 de la noche. Entonces pasa más horas en el colegio o en la guardería que con los papás. Y quiera o no, eso influye. Con respecto a la época anterior, donde los padres estaban más horas en la casa, había más contacto, más juegos, más plaza, no había celular, la relación con los chicos de las mismas edades, bueno, sí hay cambios. Bien, me parece muy interesante esto que mencionas del cambio generacional. Volvemos un poco a tu formación. ¿Y por qué decidiste hacer después nefrología? ¿Qué pasó en tu cabeza en ese momento? ¿Qué pasó? Empecé yo con un problema renal casualmente, pero a mí me gusta mucho medio interno, que está relacionado con el riñón. Y bueno, casualmente se internó un nene con una glomerulonefritis en pediatría cuando yo estaba haciendo la residencia de pediatría. Y bueno, entonces me decidí por nefrología y hice el examen y entré en el hospital de niños de San Justo con el doctor Ramón Exeni, que es excelente nefrólogo a nivel mundial, y bueno, tuve la posibilidad de hacer la residencia con él. Así que, y después me fui a España a hacer también una pasantía y trabajar allá en España en la parte de trasplante. Y todo esto, volviendo atrás, que vos me decías sobre el sistema de salud y comparándolo, allá el servicio de salud en España es distinto. El servicio de salud se compone de un médico de familia generalmente o un especialista que trabaja en un centro de salud donde tiene una cápita de 1.500 pacientes. Y ese médico te deriva al especialista, que el especialista está dentro del hospital. Si no te deriva al médico, tu médico de cápita, digamos, no puedes ir al médico especialista. No es lo mismo que acá. Entonces, acá uno si quiere va al gastroenterólogo, al neumonólogo, no. Allá es distinto. El médico de cabecera tuyo, que depende del área de donde vivas, bueno, él te deriva al médico especialista. Normalmente no hay muchos especialistas en España y podés optar por lo público o lo privado. También pasa lo mismo porque no hay muchos especialistas en España.
Entonces, la gente opta también por una tercera opción, que es lo privado. Bueno, algunos tienen las dos, lo público y lo privado. Ahí es lo mismo que acá, tienen obra social y una prepaga. Y bueno, pero el sistema de salud allá, aún con esa diferencia, es mucho mejor que el de acá. Bien, pensando un poquito más en el futuro, permitamos un poco fluir la imaginación. ¿Cómo te gustaría ver el sistema de salud argentino de acá a 10 años? De acá a 10 años, que sea un poco más igualitario, que toda la gente tenga acceso al servicio de salud. Actualmente hay pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con chagas. Actualmente tenemos más de 1,5 millones de pacientes con chagas. Hay chicos en el Chaco que se mueren aún jugando al fútbol y se mueren porque tienen chagas y no tuvieron acceso a un estudio cardiológico, a un tratamiento de la enfermedad, el tema de la desnutrición infantil. Yo quiero una Argentina con un servicio de salud mucho mejor, que sea igualitario, que las obras sociales vos puedas acceder a un estudio lo más rápido posible. Así como en las prepagas vos pasás tu tarjeta y quizás tenés la tomografía en una semana o esa misma semana, que el servicio de salud pública también lo pueda hacer. Bueno, Virgi, antes que termine la entrevista te quería dar acá un regalito de parte de todos los que hacemos Doris. Bueno. Así que bueno, espero que lo disfrutes. ¿Querés Muchísimas chusmearlo? gracias. ¿Querés chusmearlo un poco? Lo chusmeo. A ver. Chusmealo, a ver. Ay, qué bonito, me encanta. Vos sos pediatra, así que te viene bien. Toda la parte de pediatría y de nefrología. Justo el riñón se forma al mismo tiempo que el riñón, la oreja con el riñón en la semana 20 de gestación. Mira, mira. Así que, ¿sí? Ay, Ese es un planner mensual, como para que puedas organizarte. Sos una médica con muchas especialidades, así que... espectacular, este me viene bárbaro. Ay, qué lindo. Buenísimo, me encanta, Doris. Y hay uno más. No. ¿Ah? Ese es especial. El pin de riñón. Ahí va. Bueno, gracias, Virgi. Bueno, Gracias, Doris. ahí va. Me encanta. Muchas gracias, Virginia, por tu mensaje. Normalmente también cerramos todo lo que es la entrevista hablando vos a cámara y diciendo algún mensaje para ese estudiante que todavía no arrancó, que está en el CBC, que está en la duda de seguir o no medicina. ¿Qué le dirías a ese estudiante? Al estudiante, al que quiere estudiar medicina, que si quiere estudiar medicina u otra cosa, que él quiera que lo haga con pasión. Y como mi viejo siempre me decía, que con voluntad y perseverancia uno siempre llega al éxito, a lo que uno ama, a lo que uno quiera, y todo hacerlo con pasión. Si vos lo haces con pasión, siempre vas a llegar. Y si no llegaste este año, bueno, el año que viene lo vas a hacer. Gracias por tu tiempo y bueno, vamos a cerrar este capítulo. Le agradecemos a todos los que llegaron hasta acá. Los invitamos a que se suscriban, a todas las personas que nos escuchan tanto en YouTube como en Spotify. Así que bueno, nos vemos en un próximo encuentro. Bárbaro, gracias. Bárbaro, gracias. No sé.